Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarlo. Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuevamente esta célula discipular. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, esperando que este día la palabra de Dios llegue a todos sus hogares, que esta palabra que se va a compartir el día de hoy llegue a los corazones, a su mente y pueda ser de grande bendición para sus vidas. Vamos a comenzar y pues bueno, hemos estado viendo en la palabra de Dios estos últimos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7. En el capítulo 6 hemos visto como título Muertos al pecado, y en el capítulo 7 el pecado que mora en mí. Y inclusive la pastora Angie ha estado comentando, así como un servidor, hemos estado comentando acerca precisamente de lo que son las consecuencias del pecado, el seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios, porque sabemos que estamos en nuestra carne. Mientras estemos en nuestra carne, de una u otra manera vamos a cometer errores, pero que el Señor nos está llevando a que podamos superarlos viviendo en su espíritu. También hemos visto que es imposible poder cumplir la ley de Dios, la ley moral del Señor, que es la que nos marca de cómo fallamos constantemente, y nos marca el pecado que nosotros lo llevamos a cabo. Y que todo esto trae una consecuencia y que tenemos que pagar precisamente al cometer ciertos errores, ciertos pecados que ya no deberíamos de cometer. Pero bueno, sabemos que la palabra de Dios, la ley de Dios, dice que es santa, es justa y es buena. Y eso nos lleva a pensar de que, pues bueno, tenemos que tratar de acercarnos, de apegarnos más y tratar de ya no cometer los errores que cometíamos antes. Y precisamente ahora vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8, y vamos a ver del 14 al 18. Aquí el apóstol Pablo nos dice de cómo debemos de vivir ahora en el Espíritu. De hecho, el tema de la célula es precisamente este: cómo poder vivir en el Espíritu. Y pues bueno, vamos a leerlos, si me acompañan por favor, y los vamos a ir desmenuzando uno a uno. Y vamos a ver el verso 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que Pablo aquí está poniendo como una condicionante, que si nosotros somos hijos de Dios, ya deberíamos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y te tengo una buena noticia: todos tenemos al Espíritu de Dios, porque ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, todos tenemos al Espíritu de Dios, y todos deberíamos estar ser guiados por el Espíritu, porque eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nos dice que los que somos hijos de Dios deberíamos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo poder vivir como un hijo de Dios? ¿Cómo poder ser guiados por el Espíritu Santo? Pues bueno, vamos a ver aquí y vamos a ver algunos puntos. Y el primero: tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados para ya no cometer los mismos errores y para ya no hacer lo mismo antes de que no conocíamos del Señor. Y aquí nos dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, debemos de caminar de la misma manera como caminó nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo caminar en el Espíritu? Bueno, el caminar en el Espíritu no es que tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Podemos conocer mucho, pero eso no significa que andemos en el Espíritu. Eso puede ser que tengas tú muy buena retención, que te guste leer, pero es muy diferente a que podamos andar en el Espíritu testificando
de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Caminar en el Espíritu no es también la manera en que tú oras, porque puedes hacer una oración hermosa, una oración tremenda, muy espiritual, en donde le pueda llegar a las personas. Pero eso no indica que tú andes en el Espíritu. Eso indica que tienes una manera fluida de hablar, una manera de cómo compartir de la palabra también. Ahora, andar en el Espíritu no es que puedas dar también un buen tema, que pueda penetrar o que puedan entenderlo las personas, ¿no? Porque simple y sencillamente tú puedes ser que seas un buen expositor, que puedas tú dar ese mensaje como es y que lo comprendan las personas, pero eso no demuestra que tú andes en el Espíritu. O inclusive también puede ser de que tú puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, pero eso no significa que andes en el Espíritu. El andar en el Espíritu refleja realmente lo que Dios, lo que Jesucristo hizo aquí en este mundo. El ser guiados por el Espíritu Santo de Dios es saber escuchar la voz de Dios. Saber escuchar la voz y que sobre todo, si ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que obedecer. Porque hay veces que, siendo sinceros, a veces decimos escuchar la voz de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos distinguir o discernir qué es la voz del Espíritu Santo o que son mis emociones o que es mi sentir o que son mis pensamientos? Bueno, pues aquí, si nos damos cuenta, pues aquí hay muchas veces que nos hemos dejado guiar o hemos pensado que nos habla Dios porque tal vez tenemos un sentir o tal vez son nuestras ganas, nuestro anhelo, nuestros sueños de poder hacer algo y pensamos que viene de Dios. Pensamos que es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestras vidas. Y desafortunadamente, pues no es así. A veces nos ganan nuestras emociones, a veces nos ganan nuestros sentimientos, pero el andar en el Espíritu, el hacer la voluntad de Dios, el hacer lo que el Espíritu Santo nos dice, es que podamos hacer e interpretar también, escuchar sobre todo, escuchar con nuestros oídos espirituales lo que Dios quiere que hagamos y Él confirma de una u otra manera de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sale? Entonces, eso es conforme a que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice en el verso 15? En el verso 15 nos dice, ahora, pues dice, pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Estamos llamados, todos los hijos de Dios, estamos llamados a tener una relación íntima con el Señor. Ser guiados precisamente por el Espíritu Santo. Y es que muchos todavía aún estamos o tenemos ese espíritu de esclavitud que todavía nos sujeta y estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, que ya no recibimos que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. La misma palabra de Dios nos dice, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Ese es el espíritu que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros. Pero aparte nos dice que ahora Él ya nos ha dado un espíritu de adopción. Ahora ya somos hijos de Él. Antes éramos enemigos, pero con el Señor Jesucristo, el haber creído en Él, ahora hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados porque Jesucristo ahora nos dice hermanos, somos hermanos. Y por consiguiente, pues bueno, somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora,
Si queremos tener esa comunión íntima con Dios, es como un hijo con un padre. Para poder tener una relación con un padre, el hijo y el padre tienen que tener comunión, saber convivir, saber llevarse bien, ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y lo que nosotros como hijos de Dios es precisamente tener esa intimidad con Dios, tener esa relación en la cual podamos comunicarnos. Y Él dice aquí, y podamos decirle, Abba Padre, como decirle papá, papito, papi. Es una manera cariñosa, es una manera de tener esa confianza y poder precisamente platicar con Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el verso 15. Ahora, en el verso 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que quede bien claro, hermanos, que quede bien, familia, bien claro. Somos hijos de Dios. El mismo Espíritu que Dios nos dio después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos dice que somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Él vive y mora en el templo, ese templo que somos nosotros. Él vive ahí y Él da testimonio si nosotros seguimos adelante, si seguimos confiando, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, de que fallamos constantemente, si seguimos leyendo la palabra de Dios, si seguimos orando, si tenemos fe, si seguimos congregándonos. Eso debemos estar seguros de que somos hijos de Dios y que estamos siendo guiados por el Espíritu. Nuestros oídos deben de estar siempre prestos para poder escuchar la voz de Dios, hacer a un lado todas las cosas triviales, hacer a un lado todos aquellos medios de comunicación que solamente nos distraen para escuchar la palabra de Dios. El día que realmente nosotros nos atrevamos a tener esa relación íntima con Dios, ese día nuestras vidas, yo les puedo asegurar que nuestras vidas van a cambiar, porque vamos a caminar conforme a como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, y de manera que estamos seguros que el Espíritu Santo nos va a guiar. Debemos de anhelar tener esa cercanía y tener esa comunión íntima con Dios. Y vamos a ver el verso 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este verso nos da una hermosa promesa, ¿no? Somos herederos. Al ser hijos de Dios, coherederos, dice que junto con Jesucristo, tenemos esa bendición de ser sus hijos y tenemos ya esa promesa de poder estar con Él y reinar con Él en la eternidad, como lo dice su palabra. Somos herederos con Cristo. Y toda esa herencia que el Padre nos da por medio de su Hijo Jesucristo, esa herencia que es hermosa. Dice la palabra que vamos a ser reyes y sacerdotes de Dios. Y cuando Jesús establezca su reino con Dios, más bien cuando establezca su reino aquí en esta tierra, nosotros vamos a gobernar, dice que juntamente con Él. Juntamente con Él. Pero también aquí hay algo como que tal vez a lo mejor a nosotros no nos guste. Dice, hay una condición. Dice, si es que vamos a sufrir o vamos a padecer juntamente con Él. Bueno, esto va dentro del paquete de la bendición que Dios tiene para con nosotros cuando estemos en su presencia. Hermanos, vamos a pasar por tribulaciones, por situaciones difíciles, pero aquí lo que nos exhorta es que debemos de nosotros de confiar en el Señor, seguir adelante, que las tribulaciones no sean un motivo por el cual nosotros desistamos de seguir al Señor y que tiremos la toalla y que dejemos a un lado todo lo que ya hasta este momento nosotros hemos ganado. O sea, vamos a sufrir, vamos a pasar tribulaciones, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
Dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que si confiamos en Él, Él nos va a dar la victoria. Y el verso 18, hermanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Los problemas que estamos pasando en estos momentos y los que vamos a pasar, porque vamos a pasar momentos más difíciles, dice que no se comparan con lo que va a venir, lo que ha de venir. Pablo, el apóstol Pablo, vivió muchas pruebas. Él pasó muchísimas pruebas al seguir a nuestro Señor Jesucristo, al hacer su voluntad. Él pasó por pruebas en donde él estuvo encarcelado, él fue perseguido, fue apedreado, también estuvo en las cárceles, también fue perseguido, naufragó, le picaron por ahí víboras y sanó, y muchas cosas que en el transcurso de la vida de Pablo, al estar en el camino del Señor, muchas de esas cosas él pasó, y no por eso él se bajó y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir compartiendo del Señor. ¿Por qué? Porque esto no es para mí. No, hermanos. Él nos dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Vamos a seguir teniendo pruebas, hermano, pero no veamos las cosas nada más con nuestros ojos físicos y podamos ver las pruebas que están pasando. Las cosas que vemos son pasajeras nada más. En este mundo dice la palabra de Dios que somos peregrinos, estamos de paso. Nuestro hogar, nuestra morada, no está aquí en este mundo. Todas las cosas materiales que tal vez en ellas pongamos nuestra fe van a pasar o se van a venir para abajo, se van a terminar. Nos dice la palabra de Dios que nosotros pongamos nuestra mirada más allá, en las cosas eternas, en las que Dios nos promete, y estar seguro de que si nosotros seguimos adelante, confiando en el Señor, y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las vamos a alcanzar. Somos coherederos con Cristo Jesús. Tenemos vida eterna en Él. Tenemos una mansión en el cielo y vamos a reinar con Cristo y Él nos va a dar la victoria aún detrás de todas esas tribulaciones. Y Él nos va a dar todas estas promesas que Él nos ha dicho. Porque Él dice que se fue al cielo, que iba a preparar moradas para nosotros y que regresaría otra vez. Y que si nosotros perseveramos y seguimos adelante, seguimos confiando en Él, Él va a venir nuevamente por su iglesia limpia, santa, pura y sin mancha. Vamos a perseverar, vamos a seguir adelante, a no dejarnos caer. Que ya el pecado lo hagamos a un lado y empecemos a caminar con el Espíritu. Vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo a pesar de todas las tribulaciones. Y para terminar, voy a leer en el libro de Segunda de Corintios, ahí adelante, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18, lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo. 4, 17 y 18. Dice, porque estas tribulaciones que son leves, momentáneamente producen en nosotros una cada vez más excelente, dice, y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a perseverar en alcanzar esas cosas, esas promesas celestiales, esas promesas divinas, eternas, que nos dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a perseverar y no dejemos de luchar
tenemos que estar fuertes, cimentados en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos va a dar la victoria, y el Espíritu Santo, aferrarnos a Él, escucharlo más, prestar nuestros oídos espirituales para poder ser guiados precisamente por Él. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que este tema sea de bendición, que fortalezca su alma, su espíritu, y que podamos seguir adelante, perseverando en esta lucha mientras estemos en este mundo. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos aquí, primeramente Dios, la próxima semana. Hasta luego.